Hoy hablaremos, accediendo a pedidos de los oyentes, de algo de lo cual hemos hablado alguna vez, aunque compartiendo el tema con otros asuntos, y es el teatro japonés. Los primeros datos que nos llegan acerca del teatro en Japón provienen del siglo VII después de Cristo. Por esos tiempos, ese tipo de acontecimientos eran importados del sur de la China y la verdad es que eran bastante elementales en su trama y en su puesta. El dramaturgo, lejos de preocuparse por inventar una intriga animada por varios actores en la escena, o incluso un diálogo, no sé, se limitaba a hacer desfilar sucesivamente por delante del público a sus personajes, cada uno de los cuales entraba por turno a escena, acompañado según su importancia de hasta 6 criados. Es decir, el personaje tenía sus criados y el número de criados señalaba la importancia del personaje, ¿no? Digamos que cada personaje solo contaba su intervención en la trama de frente al público. No había interacción entre ellos. El héroe, por ejemplo, después de haber saludado a la concurrencia, ¿qué tal, cómo están?, relataba con voz nasal y lenta toda su vida, comenzando por explicar detalladamente su estado civil, como si un estado civil pudiera ser detallado. Respuesta: puede ser detallado. Puede ser arduo contestar la pregunta estado civil. Estado civil, no lo sé. Sí. Me pone usted en un compromiso. Sí. Después de que el primer personaje narraba sus aventuras, salía otro, por ejemplo, el matador del héroe, y bueno. Y muchas veces las historias eran tan largas que tenían que suspenderse para seguirlas al día siguiente. Las primeras formas conocidas del teatro japonés seguían, como se ha dicho, algunas características de los espectáculos chinos, pero poco más tarde apareció el jigaku. El jigaku consistía en obras que incluían bailes con máscaras, y según parece tenían contenidos cómicos. El según parece denota la ausencia de toda participación en el efecto cómico del cronista, según parece, ¿no? En el siglo VIII el jigaku cayó en desuso porque su carácter frívolo disgustaba a los gobernantes japoneses de ese periodo, que querían un teatro comprometido. Esto es un agregado mío. Y el jigaku fue sustituido por el bugaku. Las danzas bugaku representaban situaciones simples, como por ejemplo la llegada de un general de la guerra. Era ahí una situación simple. Llega un general de la guerra. Hay festejos, hay relato de sus peripecias, y junto con el bugaku apareció un tipo de espectáculo acrobático conocido como sangaku. Los números típicos eran el funambulismo, los tipos ahí caminaban arriba de la soga, ¿no? Malabarismo e introducción de sables en la boca. Es decir, cuando uno veía a alguien ambulando sobre una soga o haciendo destrezas de malabar o introduciéndose sables en la boca, uno tenía la certeza de hallarse en presencia del espectáculo conocido como sangaku. Ahora bien, siglos más tarde, alrededor del siglo XIV aproximadamente, surgió uno de los mayores logros artísticos teatrales de la humanidad: el género no, el teatro no. Sus obras incluían danzas solemnes, cuyo objetivo era sugerir las emociones más profundas del personaje principal. Los diálogos estaban escritos en la lengua poética de los clásicos japoneses. A menudo el programa también contaba con representación de farsas, kyogen se llamaban, cuya característica principal era la de haber sido escritas en lengua coloquial. El teatro no surgió como una fusión del dengaku, que eran unas danzas folclóricas que celebraban la plantación de arroz, y el saragaku, que era un entretenimiento popular que combinaba mimos, acrobacias y payasos. Y fue refinado hasta convertirse en un teatro serio, gracias al dramaturgo Kanami Kiyotsugu y su hijo Seami Motokiyo. Eran, como bien saben ustedes, famosos dramaturgos japoneses, como quien dice Germán Ciclis.
Parece que Seami, digo el hijo, ¿no? Seami Motoquillo, presentó una obra frente a un jefe militar que tenía la desdicha de llamarse Ashikaga en 1374. El acento es una elegancia del programa. Al jefe militar Ashikaga le gustó tanto que Seami se ganó el favor del shogunado, ya sabemos lo que son los shogunes, y el teatro no tuvo su mecenazgo. Hay 5 categorías de obras no: las que tratan de un dios, las que tratan de un guerrero, las que tratan de una mujer, de un loco o de un demonio. En el no solo actúan hombres, lo mismo que en el teatro chino, ¿no? Hombres que realizan también los papeles femeninos cuando es necesario, lo mismo pasaba en el teatro isabelino. El shite es el actor principal. Shite se llama. Lleva una máscara tallada en madera, está apoyado por un waki, el actor secundario, ¿no? Los diálogos entre ambos son muy estilizados, a veces un coro canta los pensamientos del shite. El shite habla, pero hay un coro que canta sus pensamientos. Estos pensamientos pueden ser naturalmente contradictorios a lo que el shite diga. Por ejemplo, parlamento del shite, que le dice al waki, al actor secundario, confío en que siempre me ayudarás. El coro canta, este hombre no me ayudará jamás. Es un recurso verdaderamente extraordinario. Verdaderamente extraordinario. Y que bien podría usarse en el teatro occidental. Imagínense usted tener un actor principal y, a modo de conciencia del actor, diría yo, una conciencia numerosa. No un actor que haga de conciencia, el actor que ya sería algo así como el otro yo del doctor Merengue, sino una conciencia numerosa, un coro, que diga los pensamientos secretos. El tipo saluda amablemente a una mujer y dice, este miserable roedor, señora de Kioto, se prosterna ante su belleza y su majestad. Y el coro dice, daría la mitad de mi vida por acostarme con esta gorda. Si no hay ahí madera para trabajar un fenómeno teatral, yo no sé cómo me llamo. Me gustó mucho la idea. Bueno, el shite actor principal, ya le digo, dice sus parlamentos y el coro canta los pensamientos del shite. El acompañamiento musical, lo proporciona 3 tambores y una flauta, y la obra normalmente termina con una danza solemne, durante la cual el fantasma del personaje principal se desahoga de su angustia o lucha interna. Es decir, no solo están los pensamientos del actor principal, sino el fantasma del actor principal. Es un verdadero festival para psicoanalistas, dramaturgos. El teatro no estuvo influido por los principios del budismo zen, tal como ustedes habrán sospechado. Por tal motivo, su intención tiene poco que ver con el realismo, como también se habrá sospechado. Tampoco posee demasiado conflicto dramático, porque la representación se concentra en evocar la cualidad de lo que se denomina yogen, la belleza interior que subyace a la superficie. Al estar basado en los principios del Zen, todo destila de su propia esencia. Los movimientos de los actores son pocos y medidos, las propiedades son simbólicas, y el mismo escenario de madera tiene la forma de un altar, desprovisto de todo, donde solo aparece un pino pintado sobre el muro del fondo. El teatro no era el teatro de la mesura. De forma paralela al no, mezcla de y de las formas citadas al comienzo importadas de la China, está el llamado teatro popular japonés, que llegó a un grado de sofisticación que vale la pena referir, ¿no? El teatro popular fue el kabuki. Uno de los más importantes dramaturgos fue Chikamatsu Monzaemon, que vivió hasta principios del siglo XVIII.
Y vamos a contar cómo era la visita al teatro por esos tiempos. Ya estamos, no en el no, sino en el kabuki, siglo XVIII. Las salas eran grandes construcciones de madera, un solo piso, divididas en cuadrados iguales, que formaban unas especies de palcos para 4 personas, unas cajas. Ahí no había ningún asiento en esas cajas, ¿no? Imagínense un tablero de ajedrez subdividido por pequeñas paredes de 1 metro. Los espectadores japoneses solían ponerse en cuclillas y las familias o los amigos llevaban provisiones e incluso utensilios que les permitían hacer 1 o 2 comidas, porque la representación más corta duraba 10 horas. 10 horas. Esta duración de los espectáculos se explica porque el drama japonés no se sujetaba a lo que los clásicos europeos denominaron unidad de acción. Lo que para nosotros sería un desenlace no era en el Japón el final del drama, oiga usted, Rolón, esto, sino que el final admitía una serie de acontecimientos sucesivos a los que no ponía término ni siquiera la muerte de todos los personajes. La desaparición de estos traía consigo consecuencias póstumas que el público japonés y usted, Rolón, ansiaban conocer. Taparon el agujero del gallinero. Y la casa que vendieron después de morir todos, ¿a manos de quién fue a parar? ¿Qué fue de aquel barquero que les ayudó a cruzar el río? Bien. El escenario estaba a la altura de las cabezas de los espectadores sentados de cuclillas, aunque varios corredores, a esa misma altura, llegaban hasta ese escenario desde distintos vestíbulos. Por allí entraban o salían los actores, según vinieran del campo, o de la guerra, o de la calle. Además, mientras la acción principal se desarrollaba en el escenario, se representaban en los costados de la sala escenas accesorias sobre otros incidentes del drama. Por ejemplo, si un soldado escapaba de la guerra y contaba sus peripecias en la escena principal, en una escena accesoria se daba lugar a la batalla que había abandonado. Impresionante. Sí. Si, por ejemplo, se planeaba una conspiración, la víctima aparecía en alguno de estos escenarios accesorios, concentrada en sus menesteres, sin enterarse de lo que sucedía en la escena principal, donde estaban conspirando. En los dramas occidentales suele ubicarse a la víctima ausente o en algún rincón del mismo escenario. Los japoneses prescindían de la unidad de lugar para producir mayor verosimilitud. Para los dramaturgos japoneses, esa falta aparente de enlace era la imagen de los incidentes de la vida cotidiana. Bueno, aunque las obras eran extensas, los actores no debían distenderse en ningún momento, ni siquiera cuando su participación era casi imperceptible. Había algunos artilugios mecánicos. En mitad de la representación se veían circular a unos hombres a quienes los asistentes llamaban sombras. Se trataba de unos individuos envueltos en ropas negras, a fin de no distraer la atención. Eran quienes traían o llevaban los accesorios necesarios para la acción, y tenían tal destreza en pasar inadvertidos que los elementos aparecían y desaparecían como por arte de magia. Cuando la luz no era suficiente, lo hemos contado alguna vez, el actor iba acompañado en sus movimientos por un personaje neutro que mantenía constantemente junto a su rostro un farol puesto en la punta de un palo. Imagínate que vamos al teatro y el actor principal viene con un ñato, con un ayudante, con un palo, con una linterna en la punta del palo que le alumbra la cara. Efectivamente un seguidor. Eso es lo que se llama un seguidor. Verdaderamente. Y así cada artista tenía su sombra, que lo seguía paso a paso en todas sus idas y venidas, para que los espectadores pudieran verlo bien. Para terminar, digamos que a pesar de la duración de las obras dramáticas, solo excepcionalmente se recurría a los apuntadores, porque los actores japoneses solían improvisar. Sin embargo, había algunas escenas clásicas que requerían apuntador. Y el apuntador aparecía con un cuaderno en la mano y se paraba al lado del actor y le dictaba. Directamente, y le refrescaba la memoria. Este es el teatro popular japonés, el kabuki.
Ya hemos visto el No, hemos visto el Kabuki y hemos visto también los primeros y elementales experimentos teatrales del Japón del siglo VII, donde aparecían los tipos uno atrás de otro, yo soy el héroe, me mataron, y así. Yo creo que se encuentran en el teatro japonés, en todos los teatros orientales, algunas ideas, algunas concepciones, algunas estructuras, algunos mecanismos y unos procedimientos que son de lo más estimulantes y que no deben ser desoídos por el dramaturgo occidental moderno y particularmente por el puestista occidental moderno. El riesgo de la frontalidad, de la mera y servil ilustración del texto es un riesgo grande y me parece una fuente interesantísima en la que ir a beber el teatro No, el Kabuki y otras experiencias orientales que hemos glosado aquí, como el teatro de la India, ¿no? ¿A quién dedicar esta charla? Bueno, a todos los actores japoneses. Algún día hablaremos de una manera de caminar que hay, situando muy bajo el centro de gravedad, arrastrando las patas, medio con las rodillas flexionadas. Eso quiero decir algo. Los actores japoneses caminan así, pero no porque hagan el papel de K. Jordan, no porque es así. Hay que prestar mucha atención a esas cosas. Así que le dedicamos esto a todos los actores japoneses, que tienen además la enorme dificultad de tener que establecer sus diferencias a punta de talento únicamente, ¿no? Y nosotros que hemos ido a ver teatro en Japón, pasamos preguntando quién era quién. También le dedicamos esto a Toshiro Mifune, un gran actor japonés al que siempre se quejaba de que le daban papeles de japonés. Pero bueno, lo habían condenado a repetir siempre el mismo papel de japonés, lo mismo que el mismo drama de Sidney Poitier, ¿no? Tenía papeles de negro continuamente y se quejaba de la discriminación que había en Hollywood y de que siempre le daban papeles de negro. Bueno, entonces también a Sidney Poitier, a Toshiro Mifune y a muchos japoneses amigos nuestros, algunos de los cuales son incluso actores. ¿Con qué ilustrar esto? Hay numerosísimos tangos sobre el teatro No, muchísimas canciones, y hoy escucharemos una de ellas, que es la canción, una canción que denota la permanencia del teatro No a través de los tiempos. Es la canción Todavía No, que canta para todos ustedes y para los actores japoneses y para el coro que representa los pensamientos de los protagonistas japoneses, don Edmundo Leonel Rivero.